Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Alamar el Nazarí. Volvemos al castillo de Archidona, que lo estamos recorriendo con detalle histórico, puesto que sus muros ya poco representativos son de lo que fue la grandeza que aquel castillo tuvo. Alamar el Nazarí, el primer rey de Granada históricamente fechado y datado. Por algunas circunstancias de mi vida no buscadas, pues hace unos meses tuve que dar una conferencia en la residencia de estudiantes sobre un tema de poesía, y el salón donde estaba dando la charla me produjo mucha emoción, porque es donde se encuentra el piano, el auténtico piano que tocaba Federico García Lorca cuando estuvo en la residencia de estudiantes, y que le sirvió para muchas composiciones y para recuperar mucho de lo que era el folclore que él había oído, de palos del flamenco, de zambras, de todas las música granaína que estaba allí de alguna manera recreada y vivida en todo lo que es la zona más profunda de la Granada. Entonces, una Granada muy romántica, muy a lo Washington Irving todavía, muy rodeada de los gitanos que viven allí en cuevas, todo este tipo de cosas que les emocionaba tanto y les ponía en una tensión creativa. Y normalmente todos los veranos en el Generalife de la Alhambra, por la noche, ya cuando ha anochecido, pues se produce un espectáculo cada año distinto, con el fondo de Federico García Lorca y la música o sea, la poesía que él compuso y la música correlativa a la poesía que él compuso. Porque muchas veces, ya os digo, piezas musicales que él oía en el canto tradicional, él las llevó a la poesía, puliéndolas y dándoles un profundo estilo. Entonces es una verdadera delicia. Como os digo, cada año es un espectáculo diferente, y cada año pues vamos aprendiendo más voy aprendiendo más de lo que es la música, el flamenco, todos esos palos tan característicos y tan típicos. El enclave donde se realiza es sobrecogedor, porque estás dentro de lo que es el Generalife. El teatro es despejado, o sea, si hiciera mal tiempo no se haría la función. Cuando digo despejado es que no tiene techo encima, y pues en la noche de agosto, muchas veces a partir del 11-12 de agosto, que es cuando suelo ir yo, cuando solemos ir nosotros, porque solemos ir un grupito, pues es verdaderamente increíble, porque es cuando están cayendo las estrellas fugaces, cuando sale la luna. O sea, no os puedo describir el olor de las plantas, del mirto, del arrayán, las plantas típicas de la tradición de la Alhambra, que te hace respirar, te hace ver las estrellas que vieron los habitantes de aquella maravilla, y te hace vivir muchas experiencias musicales que son verdaderamente gratificantes.
Pero el otro día, como ha habido muchos agradecimientos porque os puse aquel canto de un poeta, quiero aportar algunas pinceladas musicales de cuestiones que os pueden interesar. Porque la música que sale en Al-Ándalus, que se creó en Al-Ándalus, fue una música muy bonita, pero tuvo unos principios muy simples. Prácticamente tenía unos panderos o tantanes, unas chapitas que hacían, en parte recuerdan las castañuelas, pero son mucho más metálicas, y siempre había algún instrumento de cuerda que solía ser unos incipientes violines o violas, o yo no sabría cómo llamarlo. Recuerdan todavía lo que hay al otro lado del Sahel y en esa zona, pues todavía se pueden apreciar esos instrumentos musicales muy simples, muchas veces de una sola cuerda. Así que vamos a ir un poquito cómo era aquella música, una cosa breve, y luego os sigo contando. Bueno, ya veis con qué poquitos instrumentos se organizaba una gran música. Y todo esto, claro, fue evolucionando. Los distintos cantos flamencos fueron haciéndose más grandes y más presentes. Y me diréis, bueno, sí, pero aquello se quedó todo perdido en la antigüedad, ya no tenemos una referencia, solo nos vamos a Marruecos, pero no, hay palos flamencos que nos recuerdan mucho a aquellos inicios musicales que habéis oído, de esas chapitas, de esos panderos, de esos tantanes, de esa cuerda incipiente, flautín no hay, porque en el fondo eran unas flautas de caña que seguían pues todo lo que era la tradición pastoril, incluso la tradición romana de hacer flautas de un solo o de dos palos. Y a escasos, creo que habrá unas decenas de kilómetros de Archidona, que es donde os estoy narrando toda esa historia, hay un pueblo que se llama Bardales, que tiene como si dijéramos una isla musical que ha quedado allí, con una música de violines, de chapas, de panderos, que se llaman las pandas de Bardales, que recuerden bastante lo que son estos incipientes, esta incipiente música andalusí. Os voy a poner otro trocito antes de empezar la narración, y así os cuento menos introito y oís más música.
Lo del ole se nos ha escapado al final. No decían ole, indudablemente los antiguos andalusíes. Pero os hacéis una idea la he puesto otra vez de recuerdo, os hacéis una idea de lo que fue y de cómo ha evolucionado lo que fue la música. Y esta isla sonora que nos queda en Bardales, para que algún día, si vais por ahí, es también la provincia de Málaga, podáis entroncar, porque si esto pasáis al otro lado de Marruecos, indudablemente saltando muchas diferencias musicales, pero la alegría y el tipismo y mucho del fondillo de los primeros instrumentos que habéis oído es lo que se repite allí. Y nos habíamos quedado en Archidona con esa gran lucha que estaba temiendo Ibn Hafsun contra lo que era el poder instituido. El sucesor de Abdalá fue Abderramán III, que ya precipitó lo que era la caída de Ibn Hafsun. Y el aún no proclamado califa no lo hará hasta acabar totalmente con las rebeliones, porque él se intitula califa, pero al principio entra como emir, y emprende una campaña contra el sublevado en los años 913-914, orientadas a aislarlo completamente de sus aliados en la Andalucía oriental y pacificar definitivamente Jaén, Granada, la parte de Málaga de la que estamos hablando y una parte de la provincia de Cádiz. Los ataques contra el territorio malagueño son constantes, de tal manera que en el año 916 logra ya la sumisión definitiva del rebelde. No obstante, sus hijos recogen la antorcha de la rebeldía y seguirán haciéndose fuertes en Bobastro una vez muerto el padre en el año 917, y aunque quedan con un territorio muy reducido y con la oposición cada vez mayor de los habitantes de Bobastro, que llegaron incluso a crear una facción pro-cordobesa para quitarse todo lo que era el lío de estar siempre por decirlo de alguna manera, siempre peleando y siempre muriendo y siempre teniendo pérdidas. Una facción cordobesa ahí en este sitio que era un enclave cristiano, donde había un obispo, pero claro, el obispo que eran de ahí tenían muchas veces, porque se habían pasado del Islam muy pocos al cristianismo. El obispo se llamaba Ibn Maxim, y el grupo de notables señores hafsuníes que gobernaban ciertas poblaciones alrededor de Bobastro son los que la rinden, exhuman los restos de Ibn Hafsun y los entregan ya de una rendición de una manera así como muy de escarmiento. Los llevan a Córdoba, y el califa, el emir Abderramán III, luego califa, los crucifica ahí en la puerta de la ciudad. Con eso ya significa que Al-Ándalus está pacificado, y Abderramán, ante ya esta entrega del último reducto que se oponía a su poder, se proclama califa en Córdoba el viernes 16 de enero del año 929. Como conclusión, parece demostrado que el movimiento de Ibn Hafsun no obedece a principios éticos ni religiosos, ni mucho menos patrióticos, sino que fue una conjunción de motivos sociales, políticos, económicos, entre los que estaban, por un lado, un intento de los descendientes de la antigua aristocracia hispano-goda de preservar, mediante coacción militar o ideológica, de conservar, quería decir, sus prebendas, sus derechos y su estatus. Y por otra parte, la desigualdad que había, el injusto reparto de tierras, la discriminación de bereberes y de muladíes, y un exceso sistema de tributos que Córdoba quiso imponer a todo el territorio para costear lo que era el emirato, que ya era con una extensión muy grande y con unas peleas y con unas guerras constantes.
Todo ello aglutinó en gran medida a los descontentos, porque siempre hay que tener en cuenta que en el norte también, en los reinos cristianos, había muchos enfrentamientos dentro de lo que eran los mismos reinos, pero en lo que era el Andalus era todavía mucho más marcado por las diferentes etnias que había y también por las religiones distintas que había, porque todavía seguían manteniéndose algunos enclaves cristianos. Y Archidona, como os digo, terminó siendo reconquistada por Abderramán III en el año 907 y en el siglo XI, tras disturbios y entre enfrentamientos entre los califas de Córdoba y los reinos de Taifa, Archidona quedó prácticamente destruida, casi por completo. Y no sería hasta el año 1238 cuando, una vez ya integrada al reino nazarí de Granada, la ciudad experimenta de nuevo un gran crecimiento económico. Tras la derrota de las Navas de Tolosa, que han tenido lugar antes, en el año 1212, los cristianos ocupan sucesivamente las ciudades de Córdoba, de Sevilla y de Valencia, y reducen lo que son los dominios musulmanes a la actual Andalucía oriental. Perdón. Estas divisiones se han dado en llamar como los terceros reinos de taifas. Perdón. En esos momentos de crisis aparece la figura de Nasar, de la familia Nasar, que es Nasar es la figura y nazaríes son los descendientes de Nasar. De ahí viene el nombre de nazaríes, que eran originarios de Arjona, que fundaron una nueva dinastía que traería momentos de estabilidad a lo que al final se convirtió en el último reino musulmán de la península, con capital en Granada y con difíciles relaciones casi siempre con el vecino cristiano que ya le estaba pisando los talones, por decirlo de alguna manera. El reino ocupaba en un principio las actuales provincias de Granada, de Málaga, de Almería y la costa y una parte de la costa mediterránea que iría desde la actual Algeciras hasta Águilas en Murcia. Y el reino se dividía para su administración y control militar en tres sectores. El oriental, que se llamaba Peina, que era Almería; el central, Iberia, que era Granada; y el occidental, Rayo, que ya se centró el poder en Málaga, con fortificaciones fronterizas y acuartelamientos que garantizasen el control efectivo de lo que era el territorio. En estos más de 30.000 kilómetros cuadrados vivía una población de entre 300.000 y 400.000 habitantes, que era una población muy densa para la época, que era también fruto de diversas olas de inmigración desde el norte de África y desde el resto de la península, al haberse convertido en el último refugio para los musulmanes. Étnicamente, lo que era la población de esta zona se componía principalmente de árabes puros, que descendían de los antiguos moladíes y bereberes norteafricanos. También había algunos conversos al cristianismo y pocos mozárabes. Recordemos que por cuestiones políticas habían sido prácticamente exterminados. Y junto a ellos, exterminados o se habían ido a los reyes cristianos. Y junto a ellos coexistían grupos muy minoritarios como los judíos o grupos de comerciantes extranjeros, mayormente genoveses, que exportaban sobre todo aceite y trigo a Italia, y también había incluso esclavos negros subsaharianos que se iban haciendo con una dignidad y un poder al ser manumitidos por sus dueños o comprar su propia libertad. Y durante este periodo se produjo un fuerte impulso organizador que llegó a un notable crecimiento de las ciudades. Se estima que Granada pudo sobrepasar los 50.000 habitantes, que entonces era mucho, Málaga los 20.000, y otras ciudades importantes como eran Almería, Ronda, Loja, Guadix o Baza se acercaron a los 10.000. En la economía de este periodo el agua se convirtió en lo que era el elemento central, tal vez por los orígenes desérticos no olvidados de la población, y todas las ciudades se asentaban junto a los cauces del río y generaron importantes infraestructuras para el manejo del agua, bien con fines agrícolas,
bien también para usos urbanos, de alcantarillado, etc. Y este uso intensivo del agua junto a la habilidad para explotar los cultivos de secano dio lugar a una riquísima agricultura y más allá ya del tradicional cultivo del cereal, del viñedo y del olivo, se intensifica la producción de almendras, de higos, de naranjas, de limones, de peras, de manzanos, de granados y de todo lo que se pudiera adaptar al terreno. En ciertas zonas se produce una especialización, como por ejemplo en la Alpujarra y en la Axarquía. La Alpujarra está en Granada, la Axarquía está en Málaga, donde se cría el gusano de seda. Y en la costa se introduce con éxito la caña de azúcar, que dura hasta hoy en día y que se hace un ron de caña en Motril, ron pálido. Y en la Axarquía, como os he dicho, se estaban criando también los gusanos estos. Había muchas moreras, que era lo que comían y era lo que daba alimento a las mariposas. Las mariposas que son las que se convierten luego en gusanos de seda. Bueno, en fin, todo el proceso. En el valle de Almanzora se recogen notables cantidades de miel, también fueron grandes impulsores del cultivo de la miel, y también en la zona los minerales son extraídos con intensidad. Se extrae el mármol de Macael, que mucho va para la Alhambra, plomo de Berja, hierro de la Sierra de Filabres, mercurio de Vallarque, galena de Baza, con lo que hay una potente metalurgia también para la producción de armamento y de elementos de construcción metálicos. Y toda esta producción implica la existencia, como os digo, de una industria manufacturera que es capaz de transformarlos y de comercializarlos, y en las ciudades aparecen alcaicerías, que es donde los artesanos preparan la seda. La alcaicería de Granada, que pasaréis muchas veces para comprar recuerdos, tiene su origen en ese punto, en la fabricación de sedas. Elaboran toda clase de tejidos y hay también allí toda clase de artesanos, orfebres, talladores, curtidores. Cuando os deis un paseo por la calle Caldería Nueva o Vieja o por la calle Elvira de Granada, vivís esto como si estuvierais en ese momento álgido del comercio nazarí. El comercio se realiza en la moneda acuñada en la ceca de Málaga, el dinar, aunque su valor se denominaba, según fuera la pieza más grande o más pequeña, el mizcal o el seyén. Y la cultura también conoció un importante auge durante el reinado de los nazaríes, convirtiéndose en un puente entre Oriente y Occidente. Y junto a esa joya de la arquitectura universal, como son los palacios de la Alhambra y del Generalife, florecieron las artes y las ciencias con personajes como Ibn Tufail, que era médico, Al-Garnadí, que era viajero y cronista, Ben Said, poeta, Abu Ayyab, filólogo, y entre todos ellos destacan los sabios como Ibn al-Jatib e Ibn Zamar, quienes escribieron numerosas obras sobre historia, filosofía, relatos, poesía y todo lo que constituía saber en la Edad Media. Hay pocos datos sobre la organización de lo que era el Estado nazarí, sobre sus instituciones, aunque la forma de que Al-Ahmar eligió para gobernar era la que ya existía en el Califato de Córdoba, con visires, cadíes, agentes fiscales y por encima de todo el malik, que era el legislador del poder absoluto. Y desde sus inicios el reino de Granada fue un reino amigo de la corona de Castilla. Sin embargo, posteriormente tuvo que hacerse tributario de ella para mantener su independencia. Era amigo de ella porque los castellanos habían sido muy enemigos de Córdoba, pero ya cuando conquistaron Córdoba ese enemigo desaparece. Y la monarquía se mantuvo gracias a concesiones a los castellanos y a la necesidad de consolidar sus conquistas y también de pactos con los benimeríes del Magreb. Esta difícil situación se mantuvo gracias también a la habilidad política de los reyes granadinos, desde Al-Ahmar hasta Boabdil el Chico, que aunque tuvieran sus fallos, sabían jugar el juego de pagar impuestos, hacerse fuerte, tomar un pueblo,
recuperarlo y eximirse de los impuestos. En fin, era todo una estrategia geopolítica militar muy interesante. Los reinados más esplendorosos de la época nazarí fue el reinado de Yusuf, que va de 1333 a 1354, y el de Mohamed V, que va de 1345 a 1359, en los que la cultura nazarí alcanzó las cotas más altas. Y a partir de estos reyes, las luchas dinásticas marcaron ya la vida del reino, lo que hizo que la existencia del reino dependiera en gran medida de la voluntad de los reyes de Castilla y de las relaciones también de equilibrio con los reyes de Aragón, que los reyes de Aragón se metían en cuña desde la zona de Valencia por Murcia y se acercaban muchas veces a lo que era la frontera con el reino nazarí. Asimismo también sufrió un importante problema en las ciudades de superpoblación, porque no estaban preparadas las ciudades para recibir a tantas y para convivir tantas personas dentro de ello, lo que producía revueltas muchas veces. Y el reino sobrevivió en esta precaria situación gracias a su favorable ubicación geográfica, tanto para la defensa del territorio como para el mantenimiento del comercio con los reinos cristianos peninsulares a los que les suministraban muchas cosas que venían también del comercio con los musulmanes del Magreb, y todo esto pagado por los genoveses, que comercializaban todo a través del Mediterráneo, lo que hacía que tuviera para su mantenimiento una economía bastante diversificada, y sin embargo fue perdiendo territorios paulatinamente frente a lo que era la corona de Castilla, que siempre estaba acogotándole, hasta lo que fue la última guerra de Granada, que es la que se mantuvo entre 1482 y 1492. Muhammad bin Nasir, conocido como Al-Ahmar el Rojo, apelativo porque era pelirrojo, había nacido en Arjona, de una noble familia, y fue nombrado alcaide de dicha ciudad, de Jaén y de Porcuna, recién cumplida la mayoría de edad. Se distinguió enseguida como un gran caudillo, y al entrar en Granada una de las veces fue proclamado rey, porque era el que verdaderamente empezó a extender y a controlar esos territorios que iban desde Algeciras hasta Murcia y pasaban por la línea de Jaén y de Huéscar, por lo que es el norte de Granada y la línea de las montañas de la Sierra de Jaén. Hay varios capítulos en los que aparece su figura ligada a las relaciones con los reinos cristianos, en todos importantes, con figuras históricas como Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón, Fernando III el Santo de Castilla, y son narraciones muy curiosas porque, como se hacen muchas desde el punto de vista andaluz nazarilla, el peso que le dan los historiadores nazaríes no es de sumisión, sino de juego político, como si se estuviera tratando de una partida de ajedrez, que sería la típica representación entre el rey moro y el rey cristiano jugando una partida de ajedrez. Tanto también, esto es también endulzamiento, que cuando el rey Al-Ahmar se enteró de la muerte de Fernando III, pues dice que lloró y que mandó un grupo de caballeros con 100 cirios para que asistieran a las exequias. Pero bueno, esto es la teoría también de la bondad. Entre los años 1354 y 1359 y 1362 y 1391, durante los dos reinados de Muhammad V, tuvo lugar la reorganización del sistema defensivo del Reino de Granada, y nuestro castillo de Archidona en particular se le añadieron las torres cuadradas de lo que es el circuito, el recinto amurallado. En el año 1410, en abril de este año, el infante don Fernando de Castilla, que vivió entre 1380 y 1416, futuro rey de Aragón, comenzó el asedio de la inexpugnable alcazaba de Medinat Antequera,
Y la conquista de Antequera tuvo un impacto enorme y elevó a don Fernando a la categoría de héroe militar, ganándose el respeto y sobre todo el temor del rey nazarí Yusuf III. Tras 6 meses de asedio, el 28 de septiembre los ocupantes de la alcazaba de Antequera se rindieron y se refugiaron en Archidona, último baluarte musulmán en el camino recto que lleva a Granada. Entre los años 1338 y 1361 respectivamente, las tropas de los reyes Alfonso XI y Pedro I devastaron la vega de Archidona. En el año 1410, tras la conquista de Antequera, como hemos dicho también, se recibe un gran número de pobladores permaneciendo musulmana. Y durante el reinado de Juan II, el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, tras una incursión contra Granada, acampó en la dehesa de Archidona, que linda en lo que es el término de Antequera, y por ello recibió el nombre de dehesa del condestable, que todavía se llama así. Y antes de la conquista, allí ya planearon la conquista, pero no la pudieron llegar a cabo por lo inexpugnable de lo que era de la que era montaña. O como digo, unos intentos infructuosos de tomar Archidona, tales como una severa derrota que en 1434 tuvieron las tropas del maestro de Alcántara, Gutiérrez de Sotomayor. Y será Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, quien culmine en el año 1462 la conquista de Archidona, siendo el último defensor de ella el valí Ibrahim. Y don Pedro Girón era hermano de don Juan Pacheco, que era el célebre valido de Enrique IV, siendo ambos hijos de Alonso Tellez de Girón y de María de Pacheco, heredera de los señores de Belmonte. Pedro Girón fue maestro de la Orden de Calatrava y señor de Osuna, de Ureña y de varios importantes dominios. En el año 1463, el rey Enrique IV de Castilla donó la villa a Alfonso Tellez de Girón, hijo del conquistador, confirmada por los reyes católicos la donación a favor de Juan Tellez de Girón en el año 1478. Pedro López de Pernia fue el primer alcalde cristiano de Archidona, la cual seguiría desempeñando un papel eminentemente militar como cabeza de puente en las sucesivas expediciones hasta la definitiva caída de Granada. De dicho periodo podría mencionarse, por ejemplo, la estancia del rey Fernando el Católico en Archidona en abril de 1487 para asistir a la Semana Santa, a los oficios, durante la campaña de conquista de Vélez Málaga. Y Archidona empezó a convertirse ya en una villa señorial que comenzó a disponer de una organización administrativa para la gestión municipal que incluía ya los cargos que traían los cristianos: alcalde, regidor, jurado, alguacil mayor, y junto con ellos figuraban los representantes ya del poder fáctico, que eran los representantes de los duques de Osuna, señores de la villa, el alcalde o justicia mayor, y el mayordomo, administrador de los bienes y rentas señoriales. Y también existió el cargo de alcalde de Castilla, del castillo. Como os digo, fue conquistada por Pedro de Girón en 1462 y ya la conquista de Granada ya estaba vislumbrándose en la cercanía. Y hasta aquí nos ha traído hoy a la mar en Nazarí la historia del reino de Al-Ándalus y cómo el castillo de Archidona empezó siendo un enclave andalusí, pasó a ser un enclave nazarí y terminó siendo un enclave cristiano castellano. Esto es Historia con Sentido y un día más encantado de poder haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.